Mis queridos niños, que el Señor les bendiga. Hola. Junto con Martín, Sí. queremos hablar de un tema que no deja de ser menor. El hecho de que cómo los niños ven enfrentado el hecho de salir fuera del país. ¿Cuándo es eso? A ver, hoy por hoy ya casi no podemos hablar de que el país en sí tiene una sola cultura. ¿Se han dado cuenta que últimamente han habido muchos extranjeros viviendo en nuestros países? Hay muchas personas que son de otras nacionalidades, que tienen una cultura propia y que viven en medio nuestro. ¿Ya? Sí, es verdad. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el choque transcultural. ¿Ven esa bandera que está a la espalda mía? Sí. Esa bandera es parte de la cultura originaria de mi país, Chile, los mapuches. Y ellos tienen esta bandera. Pues bien, ellos también, siendo de mi país, tienen una cultura propia. Y muchas veces no sabemos cómo lidiar con ellos. No es culpa de ellos, es culpa de los demás que no sabemos cómo tratar con ellos. ¿Ya? Y para eso tenemos que nosotros aprender a lidiar, aprender a tratar, conocer más de la cultura a la que yo quiero llegar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños yo lo he conversado con mi hija, con mi hijo, de repente ellos tienen deseos de ir a otros países, ¿ya? Pero muchas veces los niños se quedan con la imagen por lo que ven. Si hablamos de Francia, ¿en quién pensamos? En la Torre Eiffel. Sí, la Torre Eiffel, pero ellos tienen una cultura. ¿Cómo lidiamos nosotros con otras culturas en nuestro propio país? ¿Te has puesto a pensar eso? No. ¿O cómo lidiamos nosotros con nuestra cultura en otros países? Miren, la palabra cultura, definamos lo que es cultura. ¿Qué es cultura? No tengo idea. A ver, cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones o costumbres adquiridas con características de un pueblo o de una clase social, pero es algo adquirido, que se tomó de la cultura del país originario en el que yo vivo. ¿Me entienden? Sí. Entonces, ¿cómo lidiamos nosotros? La Biblia también nos habla de que las personas tenían cultura. Abraham, por ejemplo, su cultura era de Ur de Caldea, que era del lugar en donde él venía. Moisés, ¿su cultura cuál era? La egipcia. Egipto. Desde pequeño estuvo ahí. Entonces, él aprendió desde esa cultura. Esa fue su perspectiva con la cual él se desarrolló como persona. Y lidiar con otras culturas obviamente va a ser difícil. Naamán venía de Siria. ¿Los reyes magos de dónde venían? De lejos. Sí, pero puede ser más detallista. ¿De dónde venían ellos? De la estrella. No, ellos estudiaban las estrellas, pero ellos venían del occidente. No sé, el hombre bueno, el samaritano. ¿Cuál sería su cultura? La samaritana. Sí, una cultura samaritana. Él venía de Samaria. Samaria. Ahora, ¿Y cuál era la cultura de Adán? ¿qué? La cultura de Adán. Uy, buena pregunta. ¿Cuál sería la cultura de Adán, niño? Yo por lo menos no lo sé. Pero veamos qué nos dice a nosotros la Biblia. Por ejemplo, yo lo que puedo decirte es de que nosotros, si vamos a lidiar con otra cultura, si queremos conocer de otros pueblos, no parte solo por las ganas de conocer el lugar, parte por el amor que tú sientas hacia esas personas. El cómo llegar a ellos no va a ser por medio de tu cultura, de tus raíces, de tus costumbres. Tienes que conocer las raíces que ellos tienen. Ahora, esas raíces que ellos tienen no pueden romper o destruir tus principios bíblicos. Si tú conoces de Dios y te ves forzado a hacer cosas que a lo mejor no te gustan, como comer ciertas cosas que en otros lugares comen y que te daría asco, sí, asco puede ser, eh, pero si eso te lleva a hacer cosas que bajo lo que Dios quiere no es bueno, no lo hagas. No se debe hacer. Nuestra regla está en los valores cristianos que tenemos como hijos de Dios.
Pero sí es cierto que hay que dar un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque mira, Pablo nos dijo a nosotros en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 20 al 23 te voy a leer. Dice lo siguiente: me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Entendiste algo? Que se hizo de todo ¿Para qué? para alcanzar a todos. Eso quiere decir de que si yo amo una cultura en la que yo estoy viviendo y me impregno de ese lugar, de esa gente maravillosa que estoy conociendo, debo hacer un sacrificio. Pablo lo dice bien claro. Él se hizo judío para alcanzar a los judíos sin ser judío. O sea, yo debo empaparme de la cultura, ser parte de ellos, ¿ya? Para poder entenderme mejor con ellos. O sea, debo aprender, por amor a ellos debo aprender, sin transar mis principios bíblicos. Pero el choque transcultural es algo que hoy en día ocurre no solo cuando viajas fuera, también cuando estás en tu propio país. ¿Cómo vas a lidiar con un haitiano? ¿Cómo vas a lidiar con un peruano, con un hermano boliviano? Con alguien de otra nacionalidad, con una cultura muy distinta a la tuya. ¿Entiendes? Nos pasa a nosotros mismos, en nuestro propio país, con nuestra propia raza, la mapuche. Debemos aprender, por el amor que tenemos hacia ellos, debemos aprender a lidiar con ellos. Miren, si amamos a un pueblo que no es el nuestro, debemos aprender de su cultura para saber ser parte de ellos, trabajar con ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios mismo eh, tiene una cultura propia. ¿Cómo? Y la cultura de Adán, se me ocurre que puede ser la cultura de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Y para Dios no hay cultura. Tomen en cuenta de que Dios nos creó y todos, de todas nacionalidades, llegaremos a Él cuando lo conocemos. Dios está con aquellos que le aman. No importa su cultura, su nacionalidad, su raza, su origen. Todos tenemos una misma oportunidad para estar con Él. Eso lo dice bajo su visión, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, no tenga vida eterna. ¡Amén! Muy bien. Y les voy a dar un último ejemplo, para el cual yo quiero que te despidas. Porque dije algo malo. No, no, pero despídete. Está bien. Que el Señor te bendiga. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ya. Quédate por acá. ¿Por qué? Espérate. Hagamos de cuenta de esto, miren. ¿Se ve bien ahí? Cada uno de estos personajes que tú logras ver aquí, digamos que son de distintas nacionalidades. Cada una con una cultura propia, con una ideología, con una idea propia, culturalmente hablando, digo yo, con una educación distinta, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ellos basados en nuestra propia cultura, en nuestra propia experiencia? Nosotros debemos aprender a conocer la cultura de cada uno de ellos, de cada nacionalidad en la que yo quiera estar inmerso. Si yo decido irme a un país, a otro país o a otro país, debo empaparme de esta cultura, debo ser parte de ellos para poder trabajar y conocerles mejor. Por eso quise poner estos personajes aquí para que veas que cada uno es distinto. Cada uno representa un país, un continente, como le quieras ver. ¿Ya? Que el Señor nos pueda bendecir y ayudar para que si el día de mañana te toca viajar, ir fuera, tú no sabes los planes que Dios tiene contigo, puedas tú ser sabio y poder empaparte de la cultura a la que tú quieres llegar. Ya sea como cristiano, por trabajo, por placer,
como Dios te permite llegar a otro lugar, pero tú tienes que saber que Dios tiene interés en alcanzar a cada uno de ellos. Y puedes ser tú la herramienta para lograr eso. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.